Bendiciones, bendiciones. Vamos a estudiar en esta noche qué es la oración intercesora. Vamos a estudiar en esta noche la oración intercesora. ¿Qué es interceder? ¿Qué significa la oración intercesora? No toda la oración, no todas las oraciones son intercesoras. Vamos a mirar la diferencia. Vamos a mirar la diferencia de la oración. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso, tan precioso, que estamos activándonos, Señor, en un nuevo despertar de tu iglesia, en un nuevo tiempo, en la visitación tuya, Señor, en medio de nosotros. Bueno, entonces vamos a mirar qué es la intercesión o qué es la oración intercesora. Interceder es colocarse uno delante de Dios a favor de alguien. Mediar, colocarme en una línea de batalla. Yo voy a hacer una pregunta en esta noche. ¿Cuál fue la persona que se colocó en una línea de batalla? Que había una guerra, había un problema, una dificultad. Y se paró él en la línea de batalla. A ver, ¿cuál de los guerreros se paró en línea de batalla y peleó la batalla que no era de él, pero la peleó? Un hombre que sabe interceder, un hombre que supo interceder por su pueblo, por su ejército. Un hombre que cuando vio las ofensas del gigante, él dijo: ¿y quién es este incircunciso que se atreve? Así es, David. Así es, Andrea. David, siendo un joven de 17 años, se paró en la línea de batalla a interceder peleó, o sea, él se colocó en el lugar del ejército. Aunque no era un hombre experimentado en la guerra, no había sido entrenado para la guerra, pero Dios lo tenía entrenado para derribar ese gigante. Yo declaro que en esta noche los gigantes que te amenazan, los gigantes que vienen contra su vida, los desautorizo, los cancelo y los declaro sin poder, anulados, sin poder. Entonces este hombre se paró en la línea de batalla y peleó esta guerra. Esta es una guerra dimensional. Este hombre no le interesó que era un joven, un chico, un muchacho, a enfrentarse a un gigante que desde muy pequeño había sido levantado y entrenado para la guerra. Pero ¿qué pasó con David? David, aunque no era entrenado para la guerra, sabía que Jehová de los ejércitos estaba con él. Y que él podría ganar cualquier guerra y a enfrentarse a cualquier gigante, porque él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Este hombre se levantó en batalla a favor primero del ejército y segundo de su nación. Aquí suceden dos cosas. ¿Qué es un intercesor? Me pongo en lugar de otro, primero. Y segundo, ejercemos autoridad frente al enemigo. Eso fue exactamente lo que hizo David. Se puso en el lugar de otro, se puso en el lugar del ejército y ejerció la autoridad frente al enemigo. Toda intercesión es una oración, pero no toda oración es una intercesión. Esto quiere decir que muchos pueden orar, pero no todos saben interceder. ¿Realmente eres un intercesor? Esto aquí hay un signo de pregunta. ¿Realmente eres un intercesor profético? ¿Te crees, te catalogas, sabes, piensas que eres un intercesor profético? ¿Te puedes colocar en línea de batalla a favor de alguien, a favor del gobierno? ¿O eres de los que critica, cuestiona al gobierno? ¿O eres de los que te pones en línea de batalla a favor del gobierno, a favor de los gobernantes?
¿Sabe qué fue lo que el Señor Jesucristo dijo en Ezequiel 22:30, no? Yo busqué en la tierra alguien que hiciese vallado, pero ¿qué dice el Señor? No lo halló. No había nadie. No había nadie que estuviera dispuesto a pararse en una línea de batalla y pelear una guerra que quizás no es de nosotros, pero que alguien tiene que pelearla y si somos el pueblo de Dios tenemos que pelearla. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? ¿Sabe qué es lo que el Señor está diciendo? Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, que se ponga en la brecha entre mí y ellos y que los proteja. Alguien que me ruegue por ellos. Pero dice el Señor que no lo ha hallado. El Señor dice, no hay quien se ponga al frente. No hay quien venga y hable conmigo a favor de ellos. Si usted mira, todos los patriarcas, todos los adoradores, todos los hombres importantes en la palabra fueron intercesores. Y vamos a estar mirando algunos de ellos. Vamos a estar estudiando en el transcurso de esta semana algunos intercesores. Miramos que David peleó la guerra tridimensional. Y esto más adelante yo lo voy a explicar. Voy a dar una enseñanza específica sobre David. ¿Qué pelea fue qué lucha fue la que él tuvo? Que fue una guerra tridimensional. Fue el primer hombre que peleó una guerra tridimensional y él la peleó sin saber qué era lo que estaba haciendo. Pero lo único que él sabía era que el Dios que él conocía, al que él servía y que Dios lo había entrenado a él, lo iba a librar de ese gigante. Eso es tener una total convicción, una total seguridad que si yo voy en el nombre del Señor, yo soy más que vencedor, yo soy más que victorioso, sea cual sea el problema, sea cual sea el gigante o el opositor, el mismo diablo se me podrá enfrentar, pero si yo voy en el nombre del Rey de Reyes, Señor de Señores, nada podrá conmigo. El intercesor es un muro entre Dios y la persona hasta que llegue la respuesta. Alguien le va a decir a usted, por favor, ore por mí, por esto y esto. Entonces nosotros somos como un muro entre Dios y la persona por la que nosotros estamos intercediendo. Y no es cuestión de orar un día, o orar dos, o orar tres. Es cuestión de orar hasta que la respuesta llegue. Es cuestión de orar hasta que nosotros veamos la respuesta, hasta que veamos que el milagro, hasta que veamos que lo que nosotros estamos pidiendo tenga conclusión. Así es de que no cualquiera es intercesor, porque a veces oran 1 o 2 días y ya se cansan. No, el intercesor tiene que estar ahí parado en la brecha hasta que el Señor envíe la respuesta. ¿Se acuerdan de Abacú? Abacú dijo que estarían ahí parado en la brecha. Tocante a mi queja, él era quejándose. Pero aún así el Señor le respondió. Aún así el Espíritu Santo está ahí para responder. La intercesión es una oración de toda la iglesia. Ser intercesor no es un grupito de hermanas, las más viejitas de la iglesia. No, las intercesores las más viejitas. No, ser intercesión es para toda la iglesia. Nosotros tenemos que ser intercesores. Somos intercesores de la iglesia, somos intercesores del gobierno, somos intercesores, somos llamados a interceder y nosotras como mujeres somos llamadas a interceder por nuestros hijos, las que tienen el esposo por el esposo. En 1 Timoteo dice que nosotros debemos interceder por nuestros gobernantes y nuestras autoridades. No estamos nosotros solamente para criticar y cuestionar el presidente o las autoridades o los pastores. Estamos para orar por ellos. Estamos para interceder por ellos. Colosenses nos habla que debemos interceder por pastores, líderes, para que Dios abra las puertas sobre ellos. Cuando nosotros como hijos de Dios, en vez de ser parte de la solución de un problema intercediendo, nos volvemos parte del problema, criticando y cuestionando, no estamos siendo efectivos.
en lo que Dios nos llamó a nosotros. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo y le dijo a Santiago, Santiago 5:16, les ruego que oren por todos los seres humanos, que intercedan por ellos dando gracias a Dios por todas las circunstancias, sea cual sea el problema, sea cual sea la dificultad. El apóstol Pablo les dijo, rueguen por todos los seres humanos, intercedan por ellos delante del Señor, dando gracias. Santiago 5:16 dice que orando los unos por los otros, no criticando, no cuestionando, es orando los unos por los otros. Es lo que el Espíritu Santo ha mandado y ha llamado a hacer. Voy a hacer una pregunta. Para hacer un poquito dinámica la reunión, voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto duró el ministerio de Juan el Bautista? Estoy hablando de años. ¿Cuántos años duró el ministerio de Juan el Bautista? El que lo sepa lo va a escribir, y si hoy no lo sabe, pues te vas a meter bien profundo dentro de la palabra, mirando todo lo que Juan el Bautista hizo, hasta el día que fue llevado al palacio donde le cortaron la cabeza. ¿Cuánto duró el ministerio de Juan el Bautista? Después vamos a mirar cuánto duró el ministerio del Señor Jesucristo. Vamos a mirar Juan 17, el intercesor más grande del mundo, que en estos momentos está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Juan 17, Jesús intercede por nosotros. Jesucristo intercedió por esta generación en la cual nosotros estamos. Él intercedía constantemente por sus discípulos, pero ahora intercede por nosotros delante de su Padre. Vamos a mirar qué dice la palabra en Juan 17. Pero mientras tanto, mi hermano Manuel David, sí señor, el ministerio de Juan el Bautista duró 1.5 años, pero es que no les ha dejado ganar una, ¿no? Duró 1.5 años. Porque muchos he escuchado a predicadores hablando y diciendo que duró 2 años, 3 años y medio. No. El ministerio de Juan el Bautista duró de 1 año a 1.5 años exactamente, pero más no. Ese fue el tiempo real que duró el ministerio de ellos. Mire lo que dice Juan 17. Dice, Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Mire la manera como intercede. Mire la manera como el Señor Jesucristo habla. La manera como Él ora. Vamos a mirar el verso 4, 17:4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste a hacer. Ahora pues, Padre, glorifícame. Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mire lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Está dando unas claves aquí poderosas. Antes que el mundo fuese. Y antes que el mundo fuese, Él murió por nosotros. Él intercedió por nosotros. Antes que el mundo fuese. El 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra.
eran del mundo, éramos del mundo, pero Él intercedió y oró por nosotros desde hace más de 2000 años. El Señor Jesucristo, alguien oró por ti, alguien intercedió por ti para que hoy tú estés en los caminos de Dios, y ese es el Señor Jesucristo. Hay gente que no tuvo ni abuela, ni tuvo familiar, ni nadie que conociera de la palabra, pero alguien tuvo que haber intercedido por ti para que hoy estuvieras acá y estuvieras salvo. Y ese es el Señor Jesucristo. El verso 7 dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado provienen de ti. Vamos a mirar desde el 9. Yo ruego por ellos. Mire lo que dice. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Miren, él estaba intercediendo, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. El 11 dice: y ya estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy al Padre. Mira la intercesión tan tremenda. Usted que tiene todo el tiempo del mundo en la casa va a estudiar toda esta intercesión. Cómo Él empieza a rogar, cómo Él empieza a interceder por nosotros. Alguien en alguna oportunidad tuvo que haberle dicho a usted: alguien intercedió por ti para que tú hoy en día fueras salvo y conocieras la palabra. Pues el Señor Jesucristo intercedió por nosotros y todavía sigue intercediendo delante de su Padre. Él delante del Padre, Él sigue intercediendo por nosotros. Él no ha dejado de interceder. Él no es como nosotros, que quizás intercedemos 1, 2 días, 3 días y se termina la intercesión. No, Él sigue intercediendo por nosotros. Él no se ha cansado. Y gloria a Dios que no se ha cansado de interceder por nosotros. Él sigue clamando a su Padre por nosotros. Vamos a seguir mirando. ¿Recuerdan a los hijos de Zebedeo? Cómo la madre intercedió delante del Señor Jesús. ¿Y por qué intercedió ella? Por posición. Si alguien tiene la cita bíblica, por favor me la coloca, porque todas las veces no les voy a dar las citas bíblicas. Ustedes deben ser estudiosos de la palabra. Ustedes deben ser como intercesores, conocedores de la palabra. La mujer intercedió por sus hijos. Los muchachos eran muy jóvenes. Eran quizás del grupo de los discípulos del Maestro, del Señor Jesucristo, eran los más jóvenes, los hijos de Zebedeo. Y la madre le dijo: Señor, permite que pongas a uno de mis hijos a la derecha y al otro a la izquierda. ¿Y sabe qué le respondió el Señor Jesucristo? Mujer, eso no me compete a mí. Yo no soy el que doy esos lugares. Eso solamente lo hace mi Padre. Mi Padre es el que da esas posiciones. Así es que no, los pastores no dan posiciones. Los pastores no quitan ni ponen. Es el mismo Señor Jesucristo el que quita y pone reyes. El que da posiciones se llama el Espíritu Santo. El que llama es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que dentro del cuerpo de Cristo da las posiciones y da los lugares. Quita y pone, porque Él es el que manda. Él es como el administrador de la iglesia. Él es el que todo lo puede, el que todo lo hace. En Él está toda la fuerza y el poder. Vamos a mirar otro intercesor. Ya miramos a David cómo intercedió, pero en guerra, en la guerra dimensional. Después les voy a dar esta clase para que vean cuál es la guerra tridimensional. Vamos a mirar otro hombre que fue intercesor. Y gloria a Dios por esos intercesores que hubieron antes, que hay ahora, y por ese intercesor que se llama el Señor Jesucristo. Mire lo que dice Éxodo 32, 9. Alguien que tenga la cita bíblica para que lea conmigo. Si no la tiene, no se preocupe.
Yo leo a favor de ustedes, pero quiero mirar esta cita bíblica. Éxodo 32:9, cómo el Señor, cómo el Padre, el Señor, Jehová de los ejércitos, se decepcionó y se desilusionó de ese pueblo de una cerviz dura. Mira lo que dice. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti haré una nación grande. Mira lo que el Señor le dijo. Déjame que destruya esta nación tan perversa. Déjame que destruya este pueblo que sacaste de Egipto, desagradecido y con una servidura, acostumbrados a adorar imágenes, ídolos. Y por más que se les dice que no lo hagan, siempre lo siguen haciendo. Pero entonces miren verso 11 lo que dice Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto, con gran poder y con mano fuerte? Mire que Moisés no dijo mi pueblo, dijo tu pueblo. Este es tu pueblo, Señor. Este pueblo lo sacaste con mano fuerte y extendida, con gran poder. Porque han de hablar los egipcios, diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de la faz de la tierra. Un solo hombre, una sola persona que se levante a interceder, que haga una oración intercesora, puede hacer que el Señor se arrepienta del mal que quiere hacer. Una sola persona. Mire que solamente Moisés intercedió, hizo esa intercesión por ese pueblo. Y que aunque Moisés sabía que el Señor tenía razón y que Dios podía de las mismas piedras levantarle un ejército, un pueblo que siguiera y obedeciera a Moisés, porque Moisés era la voz de Dios en ese desierto. Pero este hombre le dijo: ¿qué van a decir los egipcios? Para matarlos los sacó. Una sola persona que se levante a interceder. Iglesia, nos tenemos que levantar como intercesores proféticos. Tenemos que levantarnos a interceder por las naciones, interceder por el presidente, interceder por los alcaldes, interceder por el alcalde de Ibagué, por los alcaldes, así no nos gusten. Pero Dios fue el que los colocó, porque Él es el que pone y quita reyes. Nadie podrá ganar un gobierno, ningún presidente, ningún alcalde, si Dios no le da el aval, si el mismo Dios no es el que lo sienta en ese trono para que gobierne. Entonces nosotros debemos interceder por ellos. Nosotros debemos de clamar a Dios por estas personas. El pueblo cayó en idolatría. Dios iba a destruir este pueblo, pero Moisés intercedió y calmó la ira de Dios. Nosotros podemos calmar la ira de Dios si nos unimos. Si un solo hombre puede mover la mano de Dios, ¿cómo será si nos unimos? Hay una oración de acuerdo, hay una intercesión de acuerdo. El Señor dice: si dos se ponen de acuerdo en algo, yo lo haré. Ese es el trabajo, el oficio de la iglesia. Eso es lo que debemos hacer nosotros como intercesores. Cuando nos unimos en oración, esa unidad es poderosa delante de Dios. Por eso Él dice: si dos se pusieren de acuerdo en algo, yo lo haré. Cuando intercedemos por alguien, Dios nos revela qué hacer. ¿Qué era lo que Jesús hizo en la tierra? Y lo que sigue haciendo allá arriba, intercediendo por nosotros delante de su Padre. Vamos a mirar lo que dice Romanos 8, verso 34.
Vamos a ver qué es lo que dice Romanos 8, verso 34. Padre, yo te doy gracias por esta palabra en esta hora, Señor, por esta palabra intercesora. Hacemos guerra, Señor, hacemos vallado, Dios. Tú dices que buscó quien estuviera siendo vallado en la tierra para que tú no la destruyeras y no encontraste, pero aquí hay un ejército, aquí hay un equipo de personas, Señor, un ejército de gente que se está entrenando, Señor, para interceder, para que tu ira, Señor, se calme, Dios. Sabemos que cuando nos levantamos a orar, cuando nos levantamos a interceder, Señor, tú escuchas esa oración, Señor, y tú respondes, porque tú eres un Dios de respuestas. Iglesia, al Dios al que tú sirves, al Dios al que tú alabas, es un Dios de respuestas. Y Él te va a dar la respuesta. Sé que usted está intercediendo, está orando, necesita algo. Y Dios lo va a hacer. Cuando estaba en Ibagué, estaba la ciudad bien cerrada, dice por ahí la palabra, que la ciudad estaba bien cerrada, no había manera de salir. Pero yo empecé a clamar porque necesitaba estar aquí apoyando a mi hija en su tiempo de tener su bebé. Y todos me decían, no, es imposible, no se puede. Solamente llegarías hasta el peaje. No se puede esto, y yo empecé a clamarle a Dios. Yo me le agarré de las faldas de Dios. Yo me le agarré de ese manto y hacía vigilia todas las noches y le clamaba y le decía, Señor, tú sabes que no voy de paseo, tú sabes que yo no voy a ir de paseo, pero mi hija, ahora que va a tener su bebé, me necesita, Señor. Tú eres el Dios de la justicia y yo te estoy pidiendo algo que es justo, Dios. No me dejes aquí, Señor. Respóndeme, Señor. Yo sé que tú eres un Dios de respuestas. Y algo que el Señor me ha enseñado, 3 palabras que me enseñó el Señor en ese tiempo. Fueron como algunos 8, 10 días o 15 días yo clamándole y hacía vigilia. Y le clamaba al Señor. Y yo de 3 palabras que el Señor me enseñó y me dijo que eran poderosas. Y esta noche se las quiero enseñar. Porque para mover la mano de Dios usted no necesita de hacer una oración de media hora, de 1 hora, interceder. No, usted puede decir 2 o 3 palabras, pero si esas 2 o 3 palabras llegan al corazón de Dios, la respuesta está en tu mano. La respuesta no se demora. Y yo le decía, Señor, ten piedad de mí. Y en otro momento, ten piedad de mi hija, Señor. Señor, ten piedad. Y usted va a ver cómo esa oración de 3 palabras va a tener respuesta contundente sobre tu vida. Y yo le decía toda la noche, Señor, ten piedad. Tú eres el Dios de la justicia. Yo te estoy pidiendo algo justo, Señor. Y el Señor me respondió. Cuando todo era imposible, cuando nadie se movía, nadie se movilizaba, y fue un solo día en que estaba la oportunidad de salir. Y ese día salimos con el pastor Jair, se dispuso. Él pudo haberme dicho, no, profeta, tenía a su esposita enferma. Esa noche la había llevado al hospital. Y él se dispuso y me dijo, bueno, voy a ir a llevarla a Bogotá. Cuando veníamos de allá para acá, me dijo, bueno, que esos ángeles que van con nosotros, que ojalá se regresen conmigo. Y como un poquito temeroso en el regreso, yo le dije, no se preocupe que Dios la hora que empieza la termina. Y si Dios me trajo con usted, a usted lo va a llevar en victoria también. Y así fue. A las 4 de la tarde, llegamos aquí como a las 12 del día, se regresó y a las 4 de la tarde llamé y ya estaba en su casa. Porque Dios había abierto la puerta. Y es que la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Y lo mismo que la puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. Porque Él es el Todopoderoso. Romanos 8:34 dice, ya los dejo con esta última cita bíblica y con esta palabra. Mire lo que dice Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condena?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El que intercede por nosotros. Él no ha dejado de interceder por nosotros. Cuando Satanás se presenta delante de la presencia del Padre, porque Satanás es hijo en rebeldía, es el hijo rebelde, y él también se presenta delante del Señor. Y cuando él se presenta a acusarnos, está el abogado defensor, que es el Señor Jesucristo. Y cuando Satanás va a acusarnos, el Señor Jesucristo dice: pero mi sangre lo cubrió porque yo morí por él en la cruz del Calvario. Entonces sabe que el Padre no ve el pecador ni ve el pecado, sino que ve la sangre de su Hijo, la sangre del Cordero, esa sangre que nos sanó, esa sangre que nos limpió, esa sangre que habla por nosotros, el Señor Jesucristo, intercesor. Yo voy a volver a leer esta palabra, a mí me parece tan maravilloso, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Ni siquiera lo hace el Señor Jesucristo, que pagó el precio por nosotros. Así que nadie podrá condenarte, porque el que tiene el poder y la autoridad para hacerlo no lo hace, sino que por el contrario intercede por usted y por mí. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Usted no está solo, usted no está sola. Hay un juez, pero también hay un abogado que está delante de ese juez supremo, intercediendo por nosotros. Esto no es para que usted tenga legalidad de pecar cada que usted quiera, pero es que como nosotros pecamos de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, el hacer lo bueno y no hacerlo nos es pecado. Entonces, pero tenemos abogado. Así es de que, iglesia, los bendigo con toda bendición de lo alto en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Aquí estamos intercediendo, aquí estamos clamando, aquí estamos en este tiempo con el Señor, en la misma presencia del Padre. Y yo declaro y profetizo que allá donde te encuentres, que allá donde estás, puedes sentir la presencia de un Dios soberano, de un Dios poderoso, de un Dios maravilloso, de un Dios que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Y no contento con esto, está a la diestra del Padre intercediendo. Tenemos un intercesor. Así que, iglesia, para adelante, somos más que vencedores, más que victoriosos en el poderoso nombre de Jesucristo. Les bendigo, que pasen muy buena noche y a seguir estudiando la palabra del Señor. Bendiciones.